Bueno, seguimos con la agenda de Argentina, de este primer día de Argentina FinTech Forum 2021. Ahora nos toca hablar de un vertical, de un tipo de empresas sumamente interesante que tiene dentro del mismo vertical distintos tipos de empresas, distintas aproximaciones a este modelo de negocio. Y para ello voy a presentar a Alejandro Cosentino, que él es fundador de Afluenta, la plataforma de financiamiento colectivo referente en Latinoamérica, en peer-to-peer lending, y además cofundador de la Cámara Argentina de FinTech. Así que con Ale nos conocemos hace poco más de 4 años, así que soy testigo en primera persona de su trabajo en este vertical, desde Afluenta. Así que nada, Ale, armamos un panel espectacular con referentes de la región, desde distintas perspectivas, de distintos lugares, así que me parece que tenemos todo para escuchar un panel con un calibre más que interesante, ¿no? De financiamiento colectivo que, como decía hace unos segundos, un vertical sumamente interesante. Bueno, muchas gracias, Marian. Buenas tardes a todos los que están participando de este panel. Muchas gracias a los panelistas que se brindaron amablemente para participar. Tenemos colegas del exterior. Les decía, como buenos anfitriones que somos en Argentina, vamos a presentarlos rápidamente. Se encuentra con nosotros Gerardo Obregón. Gerardo es fundador de Prestadero. Prestadero es la primera plataforma de financiamiento colectivo de México. Un gran colega, Gerardo, ahí está saludando. Lleva liberado más de 600 millones de pesos mexicanos en todo este tiempo. Digamos, se fundó ya por el año 2013. Acaba de ser autorizado como plataforma de financiamiento colectivo bajo la ley FinTech en México, con lo cual va a tener mucho para compartir con nosotros. Gerardo es ingeniero químico. También ha sido miembro fundador de la Asociación de Fondeo Colectivo, de Financiamiento Colectivo, y miembro de su consejo. Así que un gusto, Gerardo, tenerte con nosotros para que puedas compartir tus visiones y cómo estás viendo nuestra industria. Después también nos acompaña Diego Herrera Falla, que Diego Herrera también es un buen amigo de la industria FinTech de nuestra región, particularmente del financiamiento colectivo. Él es el especialista líder en la división de conectividad, mercados y finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo. Sus campos trabajó mucho en regulación, en mercado de capitales, en el mundo fintech, inclusión financiera y financiamiento productivo. Sus aportes han sido muy significativos para la creación de la Cámara de Financiamiento Colectivo de México. Ha ayudado mucho a que Argentina creciera, digamos, en relación con los reguladores. Antes de eso fue superintendente de riesgo de mercado de la Super, como le decimos, la Super Financiera en Colombia, digamos, es colombiano. Lidera actualmente algo que es muy importante para todos nosotros, la iniciativa FinTech Lab, que es una plataforma de fomento del ecosistema FinTech para Latinoamérica y el Caribe, impulsado por el BID, digamos, ¿no? Con lo cual, también ha sido profesor de microeconomía y riesgo financiero en la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes en Colombia, y también, digamos, ha tenido un certificado en FinTech en el MIT. Es autor de muchos documentos, con lo cual es un gusto, Diego, tenerte con nosotros. Creo que nos puedes ayudar muchísimo para charlar acerca de qué viene en financiamiento colectivo. Y luego, digamos, empecemos por casa. Tenemos a nuestros colegas de distintas plataformas. Está Matías Kelly, que es el director de Sumatoria. Sumatoria es una asociación civil sin fines de lucro, muy interesante, porque ha desarrollado una plataforma de financiamiento colectivo, pero de financiamiento colectivo sostenible, ampliando el acceso al crédito a emprendedores, proyectos, instituciones y empresas de impacto en Argentina, digamos, ¿no? Diego tiene una larga carrera, digamos, como emprendedor y también como funcionario. Trabajó para Ashoka en Argentina, Uruguay y Paraguay. Dirigió la organización Sistema B, digamos, en Argentina durante el año 2015-2019. Fue secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y fundó compañías como Logistic Solutions, digamos, y también, digamos, la Asociación Civil Nuestras Huellas, con lo cual es una persona, digamos, que tiene un enfoque distinto del que todos conocemos, que es el enfoque social del financiamiento colectivo, que es muy interesante, digamos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la presencia también de Gonzalo
a Bálsamo, digamos, que es el CEO y founder de Simple State. Simple State es una innovadora compañía de crowdfunding que se enfoca en el mundo inmobiliario, desarrollando productos enfocados en plazos más cortos y con modelos de rentabilidad al alcance de todos. Cuando pensó este desarrollo, Gonzalo pensó en hacer una compañía que se enfoque 100% en masificar un concepto de múltiples alternativas de inversión, con muchos canales de atención para brindar una experiencia diferente a los clientes. Es licenciado en publicidad, ha trabajado en programas de gestión de negocios digitales, marketing y ventas de UADE, la UCES y San Andrés. Aquí nosotros todos conocemos a Clarín 365, digamos, creó y lideró ese programa, donde desempeñó como responsable comercial y comunicación del producto. Así que sin más, digamos, los invito a que podamos charlar y contarles un poco a los participantes que el objetivo de este panel tiene por objeto que conversemos acerca del vertical, financiamiento colectivo, que probablemente es uno de los primeros verticales que se originó cuando vino la gran movida fintech, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado en este último año y cuáles son las expectativas que tenemos, entendiendo que empezamos a salir de la pandemia en el año 2002? Así que quería comentar, digamos, quería preguntarles, digamos, a los emprendedores, tanto a Matías, digamos, a Gonzalo, ¿qué han visto en este mundo de pandemia, digamos, que ha pasado? ¿Y cómo ellos entienden, digamos, que esto puede provocar algún cambio o ajustes del modelo de negocio para el año 2022? Los dejo ahí, Gonza y Matías. Mati, los dos nos dimos el paso, como quieras, ¿eh? Bueno, dale, muchas gracias. Gracias a Alejandro. A ver, como el planteo es de nuestra intención, y de hecho lo hacemos hace muchos años, es gestionar vehículos de inversión de impacto, ¿no? Entonces, como el crowdlending tiene como esta capacidad o esta característica que es espectacular, donde mucha gente con un aporte bajo, en nuestro caso con una inversión baja, puede hacer la diferencia. Quizás nosotros tenemos unos 10 años ya, de hecho venimos hablando hace mucho, y hemos cambiado mucho el modelo de negocio, y hemos cambiado mucho la lógica del modelo sumatoria, incluso desde lo jurídico, digamos, ¿no? Quizás respecto a tu pregunta, lo más importante es que la pandemia, la cuarentena, desde el punto de vista sanitario ha sido tremendo, y desde el punto de vista económico para la mayoría de los sujetos de la economía también, pero para el sujeto que sumatoria acompaña, es decir, a este pequeño emprendedor de la economía social o a este pequeño emprendedor que en general no tiene acceso al sistema financiero y que en general es muy vulnerable a este tipo de shocks, ha sido tremendo, ha sido realmente tremendo. Entonces, nosotros hemos como trabajado muy fuerte para poder profundizar esta herramienta e incluso a crear algunas otras, ¿no? De hecho, de la mano del crowdlending creamos otro vehículo que se llama Covida, que está específicamente orientado para trabajar la reactivación en la pandemia, ¿no? Porque de vuelta, es importante destacar que el sujeto que le pide un crédito a sumatoria o bien es una persona que genera impacto social con su proyecto, o bien es impacto social, y esto lo hemos discutido muchas veces. Así que el tema del acceso al crédito, su costo, la propuesta y el acceso propiamente dicho han sido determinantes. Y están siendo determinantes incluso ahora que estamos repensando y reformulando los planes para el 2022 también, ¿no? Cómo seguir haciendo cómo seguir profundizando este modelo, ¿no? Y en tu caso, Gonzalo, ¿cómo fue? Porque claramente la pandemia impactó y vos tenés un producto de inversión en real estate. En general, real estate, digamos, en este tiempo se vio detenido y después creció fuerte. ¿Cómo impactó en tu negocio? Bueno, a ver, básicamente, a diferencia de Mati, nosotros nacimos prácticamente en pandemia, o sea que tuvimos que afrontar casi la peor, o sea, casi no, la peor pandemia, por lo menos desde que yo tengo uso y razón. Así que puntualmente apenas nosotros lanzamos en octubre del 2019, o sea que básicamente el año de lanzamiento, como los argentinos recordarán, fue bastante movido. Y la realidad es que cuando nosotros nos planteamos con
con mi co-founder, dar una solución realmente a lo que tiene que ver con la democratización real, ¿no? La democratización real de lo que tiene que ver con la industria del real estate y que puedan realmente acceder a un producto personas que aún no han invertido o han invertido muy poco. Tuvimos que replantearnos un montón de cosas. De hecho, y está buenísima la pregunta, cuando nosotros lanzamos el proyecto y cuando lanzamos la marca, nosotros teníamos un producto que básicamente emulaba un poco lo que venía haciendo también el crowdfunding en Estados Unidos, ¿no? Digo, esto de trabajar en un producto más a largo plazo, donde obviamente la persona que accedía o podía estar invirtiendo en algún proyecto determinado, a los 24 o 30 meses tenía un revenue considerado en base a la inversión que realizaba. Te imaginarás que en Latinoamérica hablar de plazos de 30 a 34 meses para un microinversor es, por lo menos marca un antes y un después en lo que tiene que ver con lo que uno necesita para estar bien. Nosotros antes de lanzar esto trabajamos mucho en Latinoamérica viendo cuál era el mejor modelo. Pero a ver, voy de nuevo a tu pregunta. Nosotros arrancamos con un modelo más mediano largo plazo y automáticamente la pandemia nos hizo iterar y pivotear el producto. Cuando pivoteamos el producto nos dimos cuenta que teníamos que lanzar un producto o relanzar un producto que tenga mucho más que ver con el corto plazo y la liquidez. Y ahí fue donde nosotros empezamos a encontrar este famoso Product Market Fit, ¿no? Y un poco yendo a tu pregunta del real estate, sí, también hubo un cambio radical y comportamiento social en lo que tiene que ver con cómo las personas empezaron a identificar a dónde quieren vivir. Esto no pasa solamente en Argentina, sino que pasa en todo el mundo, donde los espacios verdes empezaron a pregonar mucho más y donde claramente empezó a valorizarse mucho más los espacios verdes. Y eso fue parte esencial de donde nosotros decidimos estar desarrollando nuestro producto. De hecho, nuestros proyectos siempre están apalancados más a todo lo que tiene que ver con espacios verdes. Pero vuelvo de nuevo, obviamente el argentino de por sí tiene que estar iterando permanentemente. Nosotros lanzamos con un producto y el modelo de negocio lo fuimos cambiando, lo retransformamos y obviamente lo que hicimos es tratar de estar todo el tiempo mirando cuál era el comportamiento de nuestro pequeño inversor, ¿no? Digo, nosotros estamos muy abocados a eso, al pequeño inversor, al ahorrista que muy pocas veces puede tener acceso a poder acceder al mundo de las inversiones o no tiene conocimiento y nosotros tratamos de pregonar obviamente mucho en esa pata, ¿no? Y obviamente la aceleración y todo lo que tiene que ver con la digitalización también nos redobló la apuesta, y con esto quiero cerrar el punto, es nosotros sabíamos de que para poder escalar o para poder obviamente armar algo mucho más democrático, tenemos que tener un proceso de plataforma digital y automatizado donde pueda estar obviamente atacando esos pains, esos puntos de dolor y que la persona que quiere invertir 10.000 pesos pueda estar invirtiendo. Y me parece que eso fue algo que tratamos de inculcar, seguimos aprendiendo, pero somos una plataforma que por lo menos trata de que vos si querés invertir 10.000 pesos puedas estar invirtiendo de manera automatizada. Y si querés tener una asesoría obviamente mucho más especializada, te puedas obviamente estar contactando con un asesor que te pueda dar obviamente un marco mucho más enfocado del producto. Muchas gracias, Gonzalo. Nosotros, Gerardo, digamos, para Gerardo y para Diego, los argentinos creemos que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie más. Digamos, y cuando salimos de nuestra geografía, miramos a los costados y vemos que cosas similares que nos pasan a nosotros le pasan al resto. ¿Qué pasó, Gerardo, en pandemia, digamos, y cómo estás imaginando tu 2020 desde una plataforma de financiamiento en México? Estás muteado. Me parece que estás muteado, Gerardo. Ahí está. Una disculpa, ya listo. Mutearse y desmutearse. Muchas gracias, Alejandro. Te comentaba que bueno, nosotros, como a todo el mundo le tocó la pandemia, creo que con los dedos en la puerta. Obviamente no lo esperábamos, pero lo que sí habíamos considerado nosotros que siempre había o siempre hay ciclos económicos que tienes que considerar positivos o negativos. Esta vez tocó una pandemia, pero pudo haber sido una recesión o pudo haber sido la crisis de la subprime, como sucedió en 2008. Y que de hecho en México hubo una crisis, ¿no? Digamos, antes de la pandemia, por el cambio de administración, una baja de Producto Bruto. Hubo una pequeña crisis, pero creo que no al grado de la pandemia. No, claro. ¿No? Claro. Y creo que siempre hay que estar preparados para eso, sobre todo en la industria de crowdfunding, específicamente de crédito, ¿no? Tienes que hacer o considerar que estás haciendo un buen análisis de crédito para cuando toque alguno de estos eventos. Y si haces memoria, la verdad es que en Latinoamérica, en fintech en general, no nos había tocado un ciclo económico negativo, a ninguno.
Y creo que muchos de los bancos estaban, oye, pues o sea, está muy bien que estén dando crédito a estas fintech, pero vamos a ver que les toque un ciclo económico negativo, a ver si aguantan el dar crédito online, ¿no? Que lo ven como extremadamente riesgoso. Y creo que, pues obviamente a nosotros, fuera del shock inicial de qué va a pasar, donde había un susto, obviamente fundamentado, donde no sabías si inclusive todo el mundo iba a dejar de pagar o qué iba a pasar con la situación, sobre todo por ahí de marzo a abril de 2020, y que después de dar cierta flexibilidad a los usuarios sobre los pagos, nos dimos cuenta que el trabajo de análisis, sobre todo, que ya habíamos realizado de esa cartera de crédito viva, o sea, la que todavía tenía, pues, obviamente, pendientes de pago, nos fue bastante bien. Inclusive hoy tenemos una cartera vencida menor que prepandemia, ¿no? A raíz de, obviamente, pues, cierta introspección que hicimos como empresa y de validar nuestro modelo de riesgo. Y de entonces, inclusive comparado con, al menos en México, de empresas o inclusive bancos que dan préstamos personales también, que son obviamente similares a los que nosotros damos, pues nuestra cartera vencida se comportó mucho mejor. Y creo que eso es una prueba fehaciente de que, pues, obviamente, pues el crédito online, pues no solo ante una pandemia, sino cualquier recesión económica, pues podemos seguir adelante. Ahora en México, obviamente, pues con una reactivación inminente, vemos que el crédito obviamente se está reactivando, que la gente está de nuevo reactivándose económicamente y que también esas solicitudes de crédito también están aumentando. Y que también de manera indirecta, digamos, también aumentó la inclusión financiera digital, porque mucha gente que a lo mejor y no estaba lista o preparada para realizar ciertas acciones digitales, pues se vieron forzadas a hacerlo porque no podían salir de casa. Y entonces eso también de alguna manera promovió o avanzó más rápidamente, digamos, esa inclusión digital, al menos en México y me imagino que también a lo mejor en Argentina. Sí, sí, desde ya. Gracias, Gerardo. Diego, ¿cómo nos ven los reguladores, digamos, luego de una pandemia? Porque la verdad, digamos que es un modelo de negocio que siempre trató de agregar algo que no existía, financiamiento, digamos, por parte de pares o por parte de organizaciones. ¿Cómo nos ven los reguladores, digamos, tú que estás cerca de ellos, digamos, los que tomaron las decisiones de habilitar el financiamiento colectivo, sienten que tomaron una buena decisión, los que no lo hicieron, sienten que tomaron una mala decisión o una buena? Tú que los conoces, ¿qué piensas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es una gran pregunta, Alejandro. Hay dos cosas. Yo creo que las decisiones de política pública se tienen que tomar basadas en datos, ¿no? Esas políticas públicas se tienen que hacer basadas en datos y los datos favorecen mucho a lo que viene haciendo la industria de crowdfunding en toda la región. Nosotros este año publicamos un análisis con la Universidad de Cambridge, en donde pudimos demostrar que como hechos estilizados hay más o menos unos 6.000 millones de dólares emitidos como volumen anual de crowdfunding en todas las regiones. Es un dato Muy importante, interesante. concentrado principalmente en 4 mercados que son México, Colombia, Chile y Argentina. Aunque el spread, digamos, la diferencia entre los países es significativa, Claro. lo más importante que quiero señalar acá y en medio de una recesión, este dato es clave y es el 86% de todo el financiamiento de las plataformas de crowdfunding de América Latina y el Caribe se enfocó en financiar empresas. Y ese es el valor social más importante que tiene como industria el crowdfunding. Ahora, desde la perspectiva del consumidor y a los consumidores individuales, pues también los benefició. El resto de financiamientos que hubo en la región, pues fueron financiamientos enfocados a consumidores que se hicieron de manera responsable. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Con otro estudio que vamos a publicar en los próximos 2 meses con la Universidad de Cambridge también. Entrevistamos un total de 650 micro, pequeñas y medianas empresas y les preguntamos precisamente si habían o no hecho default. Y comparamos esos datos con otros que teníamos del 2018 y 19 y nos encontramos que no hay un cambio significativo en el default. Es decir, en conclusión, hay un gran beneficio social que viene de prestarle a aquellos que no pueden obtener crédito de otra forma. Eso es lo primero. Incluido
incluidas las empresas y las personas. Lo segundo es que no hay forma de demostrar estadísticamente que hay diferencia en el incumplimiento, es decir, que hay luego de la pandemia menos pagos o que la gente está dispuesta a pagar o a no pagar más bien sus deudas con las plataformas de crowdfunding. Entonces, eso nos deja unos mensajes potentes para los reguladores de la región porque ayuda, sin duda alguna, al crowdfunding a llenar algunos de los vacíos que hay en los mercados regionales y desde esa perspectiva, varias jurisdicciones tomaron la decisión de regular crowdfunding. Las dos regulaciones más recientes, ustedes las han visto, son Perú y Colombia y están enfocadas precisamente en permitir el funcionamiento de las plataformas porque los hacedores de política saben que no solamente diversifican el sistema financiero, sino que diversifican también la oferta y, repito, le prestan a empresas y a personas que de otra manera no podrían obtener crédito. Después les cuento anécdotas que tenemos de la encuesta con Cambridge, pero esa es la esencia y creo que los reguladores ven las plataformas con muy buenos ojos por esa razón. Muchas gracias, Diego. Bueno, estamos deseosos de escuchar esas anécdotas. Sabemos que tenés mucha información para compartir. La dejamos para la siguiente ronda de preguntas. Un poco me gustaría abrir un debate con las empresas, incluso con Gerardo desde otra perspectiva de México. Yo me acuerdo, digamos, que cuando yo iba a la universidad, digamos, había un académico que se llamaba Philip Kotler que decía, dame un mercado y construye una empresa, digamos, ¿no? Hoy vemos que en general ha cambiado un poco ese enfoque, no porque los mercados sean importantes, sino porque las personas que hacemos en las empresas significamos, digamos, un activo muy, muy importante. Hay una lucha importantísima por el talento, digamos, hemos tenido que trabajar desde nuestras casas. ¿Qué han visto ustedes que son las enseñanzas que les dejó los cambios sociales que pasaron con los empleados, con las empresas, que tengan que ser, que merezcan un cambio, que merezcan una revisión de cómo estamos operando hacia el año 2022? Cualquiera, digamos, que quiere empezar. Por ejemplo, Gerardo. Gracias, Alejandro. Bueno, creo que evidentemente esto nos apresuró a cambiar los modelos, obviamente, entre también el home office y la vida presencial. Yo recuerdo que cuando el regulador, como parte de la solicitud de autorización en México, nos decía, oye, tienes que tener un business continuity plan por si hay terremotos, guerras nucleares. Y uno de esos era pandemia, ¿no? Y nos volteábamos a ver y decimos, ay, no manches, o sea, ¿esto cuándo va a pasar, no? Y bueno, dicho y hecho, casi a los meses de haber entregado, digamos, parte de la solicitud de autorización con este Business Continuity Plan, donde de hecho teníamos que poner un sitio alternativo de operación para no, interrumpir las operaciones de la empresa, y que justo el nuestro era home office, ¿no? Que nos ayudó a implementarlo fácilmente. Pues nos dimos cuenta, oye, pues sí, o sea, cualquiera de estas cosas puede pasar, y la pandemia creo que es una prueba fehaciente de que así fue. Inclusive el regulador, a pesar de que teníamos todo este sistema ya implementado y que ya habíamos, digamos, incluido dentro de nuestra solicitud de autorización nuestras proyecciones financieras, obviamente muy bonitas, aunque complejas, se volteó con nosotros y fuera de la regulación nos dijo, oye, y a todos, oye, ya sé que entregaste tu solicitud de autorización, pero oye, ¿nos puedes volver a enviar tus proyecciones considerando un ejemplo de pandemia? Porque estábamos justo viviéndola. Yo creo que les dio un poquito de miedo. Oye, ¿qué pasa si autorizamos a todas estas instituciones que nos mandaron estas proyecciones y nunca vimos un ciclo negativo y a lo mejor y las autorizamos y el día de mañana quiebran o resulta que pues, no habían considerado esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, creo que ahora saliendo de la pandemia, sobre la pregunta, todo mundo, creo, sobre todo las empresas que estamos con una base tecnológica, digamos, robusta y que nacimos así, pues no vamos a regresar al ámbito presencial al menos de lleno. O sea, yo creo que dentro de mis colegas, al menos en México, estamos considerando algo más flexible,
donde puedas acudir a las oficinas en forma, a lo mejor algunos días o cuando requieras alguna reunión, pero que no requieras todo el tiempo, todos los días ir a la oficina y presentarte diariamente, ¿no? Y este tipo de plataformas, pues creo que son prueba de que se puede hacer pues prácticamente sin ningún problema, e inclusive a veces hasta es más eficiente el trabajo haciéndolo así, ¿no? Gracias, Gerardo. Digamos. Matías, ¿cómo fue? Bueno, ¿Cómo la ves? A ver, fue un súper desafío, ¿no? Quizás recién cuando hablaba Gerardo pensaba que en el caso de sumatoria y en el caso de una organización social que tiene como eje un sujeto en situación de pobreza, de informalidad, por supuesto que, como decíamos antes, la pandemia profundiza mucho a ese sujeto y profundiza las condiciones de vulnerabilidad. Pero bueno, nosotros veníamos como acostumbrados a trabajar en esta lógica. Entonces, también fue como súper interesante porque el inversor como empezó a valorar mucho más el impacto positivo de su inversión. Digo, nosotros lo vemos, Sumatoria tiene como vehículos mixtos, ¿no? Y van mezclándose el crowdlending con los fondos. Y la verdad que lo que tiene que ver con la valorización del impacto positivo ha impactado mucho. Esto de poner las finanzas al servicio del bien común ha impactado mucho. Y también nosotros hemos visto que analizando el verdadero como impacto negativo, es decir, el riesgo, la realidad es que nosotros hemos tenido tasas de mora muy bajas, muy bajas. En proyectos asociativos hemos tenido moras del 1%. En el mercado el microcrédito ha subido la mora, pero no la incobrabilidad, y ese es un dato también interesante, que alguien lo comentaba. Creo que Diego comentaba algo de esto. Digo, ha subido la mora porque la gente, digo, en los barrios de Argentina no tenía actividad, o sea, no podía salir de su casa para trabajar, pero no la incobrabilidad. Eso me parece que es interesante. Lo segundo que me parece que pasó, y para nosotros fue también un hallazgo, fue empezar a blendear, a mezclar fondeo de inversores con otros fondeos que hagan reducir la tasa. En otros países pueden ser fondos públicos, en nuestro país eso no es posible, por ende lo mezclamos con filantropía a gran escala. Y eso hace que podamos tener la búsqueda de escala, que para mí es el tercer eje de esta nueva situación. Es decir, que la pandemia nos posiciona frente a la escala, nos posiciona frente a un universo mucho más grande del que todos creíamos en cada uno de sus mercados, y que nos obliga a pensar en escala. Entonces, digo, me parece que hay algo ahí que puede ser súper interesante. Y lo último, que a mí personalmente hay dos valores que la pandemia, la cuarentena me trajo, pero casi de manera como muy fuerte. El primero es la transparencia. A todos nos empezó a pasar que todo empezó a ser mucho más transparente, desde mi hija mirando un Skype hasta no sé, los datos puestos al servicio de cualquiera vía blockchain para que, bueno, ¿no? La transparencia, me parece que es un valor que por supuesto viene hace mucho, pero ha llegado para quedarse. Y el segundo es un valor que tiene apellido, es colaboración extrema. O sea, como que no alcanza con colaboración. Y de hecho, quienes venimos trabajando en crowdlending hace mucho, digo, somos un poco portadores del concepto de la colaboración. Pero me parece que el punto es la colaboración extrema, ¿no? El llamado es a la colaboración extrema. Muchas gracias. La verdad que muy valioso tu mirada. Me preguntaba recién si a Gonzalo, digamos, le pasaba lo mismo o desde su industria, que es una industria, digamos, que utiliza el financiamiento de muchas personas, digamos, le impactaba de esta manera, ¿no? A ver, es un punto para un debate, para un gran debate. A ver, lo primero que doy mi opinión personal, me parece que obviamente la pandemia, dentro de los cambios positivos que trajo, tiene que ver con esto de estar mirando mucho más a las personas realmente, o sea, empezar a entender que el modelo mixto me parece que llegó para quedarse. Ahora, yo la verdad me ha tocado intervenir en algunos foros y por lo menos soy bastante curioso a la hora de poder implementar o poder tratar de implementar una política en la empresa. Y por un lado veía que había una corriente que obviamente defendía al 100% la virtualidad, otra no, tiene que ser presencial al 100%. Yo creo que nosotros
nos paramos en el medio, pero lo que hacemos mucho es medir. Nosotros, desde que arrancamos, como te había dicho, arrancamos en pandemia, o sea que el principal desafío nuestro ya desde el minuto 1 tuvo que estar arraigado en ver de qué manera logramos generar una cultura organizacional. Y cualquiera de los que están acá ya saben que el tema de la cultura organizacional es todo para poder después conseguir los objetivos. Entonces, la realidad es que nosotros puntualmente lo que hacemos continuamente es un poco lo que hablaba Gerardo. Nosotros tratamos de crear un espacio. De hecho, hemos invertido en una oficina, hemos hecho un concepto de oficina mucho más verde, mucho más abierta para que las personas que quieran venir a trabajar, obviamente, puedan venir. Y las personas que quieran tener, obviamente, o las áreas quizás que necesitan menos interacción, como las áreas de producto y tecnología, obviamente puedan venir cuando ellos quieran. Ahora, hay una realidad que es que el ser humano es un ser social y necesita relacionarse. Y en una startup que crece voluptuosamente, donde obviamente cuando vos empezás a contratar tenés un tipo de perfil y después a los 3 meses ese perfil se transformó en otro tipo de perfil y tenés un especialista. La realidad es que si no hay una interacción social y un acercamiento más face to face, es complejo, es complejo. Ahora, sí, obviamente, sin lugar a dudas, nosotros defendemos a muerte todo lo que tiene que ver con el concepto de trabajar un esquema mixto, trabajar donde la gente quiera venir realmente a trabajar, y me parece que lo que nos pasa a nosotros es eso. Nosotros desarrollamos, como te decía, un concepto que se llama Simple House, tanto acá como en Córdoba, donde tenemos oficinas, y lo que tratamos de pregonar es eso, tratamos de interactuar continuamente con nuestros colaboradores. Desde el minuto, cuando éramos 10, 15 personas, ya teníamos un equipo de coach que trabaja en todas las verticales y trabaja en los temores que podemos llegar a tener nosotros los fundadores, porque el que dice que no tiene temores está mirando para otro lado. Los temores en cómo escalo, qué decisión tengo que tomar, hasta cualquier tipo de particularidad o evento que pueda llegar a tener los equipos y puedan tener un equipo de coach que pueda estar obviamente brindándose. Así que nosotros estamos muy arraigados al tema del equipo, y me parece que, viendo un poco esto que planteas en la pregunta, tiene que ver con que me parece que las empresas hoy dieron ese vuelco y están mirando mucho más al equipo y ver de qué manera miden y organizan continuamente actividades para fomentar esto. Diego. Te muteaste, no te escucho. Ahí me escuchas. Sí, ya. Perfecto. Había hecho al revés, perdón. Este tiempo de pandemia fue un tiempo en donde los reguladores aprovecharon como para revisar sus posiciones frente al fintech, a regularlo, políticas, abrazarlo, rechazarlo. ¿Fue un tiempo de reflexión en los reguladores o fue un tiempo en donde, digamos, estuvieron tan enfocados en la pandemia que ni siquiera miraron para atrás? Porque sé que hay ese grupo que ustedes impulsan, de fintech, LAC, digamos, ha estado activo, ¿verdad? Sí, yo creo que hay un mix de las dos cosas, ¿no? Y depende de los países, pero en general yo creo que los resultados de lo que se ha regulado y de acciones de política que se han tomado muestran que hubo actividad, porque solamente les quiero dejar unos datos. Primero, en total en América Latina y el Caribe, en el tiempo desde marzo del 2020, cuando se declaró la pandemia, y hasta julio del 2021 se crearon 120 millones de cuentas de servicios financieros. 120 millones de cuentas. Esa es la cifra que hay que tener en la cabeza. Eso es lo primero. Lo segundo, pues hay respuestas de política súper claras en materia de digitalización de servicios financieros. Ya mencioné los ejemplos de Colombia y Perú, pero países de Centroamérica como El Salvador, República Dominicana, Honduras y Costa Rica se dedicaron a hacer hubs de innovación, que son puertas de entrada para que no solamente la industria de crowdfunding, sino innovadores de la industria fintech e innovadores, digamos, de la industria de incumbentes, de la industria tradicional, puedan ir a hablar con el regulador y contarle acerca de lo que están haciendo, ver si están dentro del perímetro regulatorio o no, y el regulador va a poder entenderlos y tener un diálogo con ellos. Yo hablaba no hace mucho con la persona a cargo del Hub de Innovación de Colombia, y le hice una pregunta, dejamos abierta, y le dije, mire, ¿qué piensa usted de tener un Hub de Innovación antes de regular? Y ella, la respuesta que me dio fue muy honesta, fue,
Me hubiera encantado tener un hub de innovación antes de haber regulado, entre otras crowdfunding, y me habría gustado tener un hub de innovación antes de haber implementado un sandbox regulatorio, porque me habría entrenado en el lenguaje, en los modelos de negocio y en lo que de verdad están haciendo las plataformas. Y eso fue el camino que tomaron esos países de Centroamérica. Es decir, en general veo un cambio positivo porque los datos los obligaron a tomar decisiones de cómo digitalizar los servicios financieros. Y por otra parte, lo que sí veo es que, sin duda alguna, todos los reguladores de la región ya se dieron cuenta que este es un tren que si no se toma a tiempo, cuando se tome va a ser demasiado tarde. Y creo que es importante empezar con algo y empezar a enviar señales al mercado de lo que se va a hacer, que fue el approach que hizo, por ejemplo, Chile. Desde FinTech apoyamos la emisión del proyecto de ley FinTech en Chile, igual que hicimos con México hace ya casi 6 años, cuando empezamos en 2015. Y parte del signaling que hacen este tipo de gobiernos se ve claramente en los resultados. Otra vez, otro dato para que tengan una idea. Hay una correlación positiva, corrimos una regresión lineal, para no ponerme muy técnico, una relación, digamos, estadística entre la percepción de que hay o no regulación o de que va a haber o no regulación versus el volumen originado en crowdfunding precisamente, y la correlación resultó ser positiva, 82%, y además de eso, no solamente resulta ser positiva, sino significativa estadísticamente. Eso quiere decir que esa data lo que nos está mostrando es que cuando hay ecosistemas en donde el regulador envía las señales apropiadas, esos ecosistemas se desarrollan. Y creo que esa es una tarea que toca hacer en toda la región y en eso estamos trabajando con los países de Centroamérica, con inclusive de Argentina y con otros países, porque creemos que ese es el camino. Es un juego de señales y por ahí se empieza, pero luego hay que regular. Perfecto, muchas gracias. Les recuerdo a la audiencia, digamos, que estamos ya próximos a tener un último set de preguntas y si quieren hacer alguna pregunta, por favor diríjanla en el chat, digamos, a la persona con quien quieran hacer una pregunta y se responde al final. Nos queda un último set de preguntas y después de preguntas entre nosotros para conversar y después pasamos a las preguntas del público. Un poco para las empresas argentinas, para Gonzalo y para Matías, digamos, saliendo de una pandemia, habiendo pasado por una crisis tan profunda, digamos, y que aún está en desarrollo, digamos, si miramos los diarios de Europa hoy, digamos, presentan algunos indicadores un poco preocupantes. ¿Ustedes sienten que el modelo de negocios que han desarrollado tiene que tener algún ajuste? ¿Están bien como están? ¿Están pensando algún desarrollo, digamos, de algunas características que ayude a que el modelo tome mayor escala, digamos, o están bien así como están? Bueno, arranco yo. Mira, la realidad es que yo creo que el modelo de negocio, nosotros, por lo menos la particularidad que tenemos es continuamente estar iterando y tratar de ir ofreciendo este producto a un target determinado que hoy en día es, la variación es muy grande. O sea, hoy realmente donde tenemos que nosotros estar impactando, que es este famoso inversor primario, la realidad es que todavía está conociendo. Yo tengo charlas a veces en las universidades y la realidad es que celebro que un chico de 24 años esté invirtiendo, obviamente, en cripto o en alguna vertical. Pero la realidad es que después, cuando empezamos a indagar en educación financiera, falta un montón. Y me parece que nosotros lo que tenemos que, por lo menos dentro de lo que nosotros tenemos que venir a atacar, tiene que ver con esto de ver de qué manera podemos empezar a generar mucho más inclusión financiera. Nosotros en nuestra plataforma tenemos un producto, tenemos un vertical que es un Learning Center que tratamos de trabajar con marcas aliadas, pero no solamente para comercializar nuestro producto. La realidad es que queremos que haya mucha más inclusión financiera y que se conozcan mucho más las herramientas de inversión. Entonces, me parece que por el lado de lo que viene tiene que ver con mucho estar consultando, iterando de manera permanente con el usuario y con el inversor, entendiendo cuál es la mejor modalidad, y sí ofrecer un montón de herramientas que están al alcance y que hay muchos, pero muchísimos hoy, que no saben que están. Entonces, ¿cómo iterás? ¿Cómo iterás?
nosotros puntualmente dentro del Learning Center continuamente estamos haciendo preguntas, consultando, tomamos muestreo permanente, tenemos una segmentación etaria que va obviamente a todos nuestros inversores en búsqueda de ¿están bien como están o necesitan un nuevo producto? Entonces, ahí me parece que cada empresa tiene que tener, o por lo menos nosotros tenemos una fuerte política en estar conversando continuamente con nuestro usuario y nuestro cliente. Desde eso después surgen un montón de verticales. Vuelvo a decir, para mí, en un producto como el nuestro, estar hablando de cripto, sabiendo que hoy es competencia directa, la verdad es que suma porque hay mucha gente que está invirtiendo con nosotros que quizás en cripto. Y me parece que lo mejor que hay que hacer es tratar de mixear en los modelos. Entonces, dar conocimiento me parece que es el principal eslabón hoy en día en lo que tiene que ver con el financiamiento colectivo o lo que tiene que ver con herramientas que vienen a proponer mucho más inclusión financiera. Bien, muchas gracias. Matías, vos recién hablabas de que estabas sumando como filantropía masiva, digamos, ¿no? Y te escuché hablar hace algunos días de que estabas agregando instrumentos de colocación, digamos, colectiva a través de instrumentos aprobados por la Comisión Nacional de Valores, digamos. ¿Eso es parte de la innovación que estás mirando hacia el 2022? Sí, a ver, dos cosas. Como la tesis de sumatoria es simple, es como mover dinero o financiar desde la inversión privada y mezclada con la filantropía, unidades productivas o emprendimientos, ya sea de triple impacto o de la economía social, porque entendemos que ese es el desarrollo que hay que hacer, que necesita el planeta, ¿no? Entonces, me parece que tu pregunta, cuando la hacías recién, digo, si hay algo que nos trae la pandemia es que necesitamos revisión constante. O sea, todo el tiempo vamos a tener que estar, digo, me parece que es la nueva normal es el cambio, ¿no? Y que vamos a estar todo el tiempo necesitando, como teniendo que ponernos a revisar nuestros propios modelos para no oxidarnos, ¿no? ¿Y qué encontraste en esa revisión? ¿Encontraste algo interesante, digamos? Bueno, en principio... ¿Compartirlo con la audiencia? Sí, claro, nosotros tenemos un espacio que se llama Sumatoria Lab, que lo hacemos, ha venido alguna vez hace muchos años, sí, que es como un espacio de innovación aplicada. Entonces sentamos a personas que saben del tema y una de las cosas que encontramos fue esta que vos planteabas, es decir, que necesitamos escala. O sea, la escala que hoy tenemos en la filantropía tradicional no nos alcanza, salgamos al mercado de capitales, emitamos un instrumento de deuda pública y salgamos a buscar ahí mucha escala en términos de recursos. Y eso, la verdad que, bueno, si Dios quiere no, salió la autorización de la CNB hace 3 días, así que eventualmente vamos a salir ahora. Y de vuelta, hemos encontrado un regulador, en este caso, muy ávido para poder desarrollar este tipo de cosas, con mucha intención de innovar y de vuelta ponerse al servicio de este tipo de iniciativas. Y de vuelta, para nosotros es súper como novedoso, porque nunca se nos hubiese ocurrido, si no fuese antes de esta pandemia, ir a tocar la puerta del mercado de capitales. No se nos hubiese ocurrido, sin duda, digo, lo digo como muy claro. Y la otra cosa es que estamos saliendo a verticalizar la plataforma de crowdlending con créditos probablemente directos a este sujeto que, aparte de darle inclusión digital, le damos educación financiera, es decir, impacto social. Y ahí es donde nosotros como visibilizamos la verdadera inclusión financiera, cuando tiene inclusión digital e inclusión social, ¿no? Porque acompañamos el proceso de formación, el proceso de contención, el proceso de asistencia técnica. Bueno, el punto es cómo lo hacemos de manera masiva, ¿no? Cómo lo hacemos con la escala. Pero bueno, esas son las dos cosas que vamos a trabajar fuerte el año que viene. La escala a partir del mercado de capitales y llevarle a este sujeto de microcrédito que está acostumbrado en general a instituciones más a ONGs, bueno, un modelo que incluya la digitalización, pero que no se olvide de la mirada del impacto social, es decir, que econometrice el verdadero impacto, ¿no? Tanto negativo como positivo. Claro, claro. Muy interesante, Matías. Esto me abre a hacerle una pregunta primero a Diego para después cerrar con Gerardo y empezar a abrir. Ya vi un par de preguntas muy interesantes para todos, ¿no? ¿Hay países en donde, Diego, hay países en donde no se haya regulado el financiamiento colectivo al que a vos te gustaría decirles algo? Sos un gran especialista en financiamiento colectivo.
Sí, sí. Y has visto experiencia, recién contabas datos. Los datos en política pública son súper interesantes. Vos has visto, te diría, en la región has visto de todo, digamos. ¿Hay algún país en donde que no se haya regulado que tú te gustaría hacerle un pitch y decirle, muchachos, denle una mirada a esto? Yo creo que hay un par, efectivamente. Miren, primero, Chile ya hizo su tarea y la hizo de manera extraordinaria. Creo que lo hizo con una visión de futuro, enfocándose menos en hacer algo fintech y más en hacer algo de open finance. Y creo que está excelente esa visión porque para allá está, como todos ustedes saben, para allá está caminando el mundo y vamos todavía un paso atrás de DeFi, ¿no? Pero para allá está caminando el mundo y creo que fue muy brillante lo que hicieron en Chile. Yo pensaría que Argentina tiene una inmensa oportunidad. Conozco, bueno, Alejandro sabe, Alejandro lo conozco, entre otras, hace 6 años yo tenía pelo, me veía mucho más joven, etcétera. Yo tenía pelo más negro. Exacto. Y la verdad es que, digamos, apoyamos en su momento a la CNV para que emitieran esa primera regulación de crowdfunding, pero creo que el tiempo ha pasado, es hora de actualizar, es hora de poner todo, digamos, a mercado y la ventaja, digamos, de política pública es pues la que ya mencioné, grandes beneficios sociales, beneficios que pueden ser muchísimo más grandes que los costos, pero además conozco muy bien el mercado y Argentina tiene algo que muchos otros países envidiarían y es la cantidad de emprendedores y más que la cantidad, la calidad de emprendimientos que hay. O sea, si uno se pone a hacer un resumen, un big picture de lo que hay en la región, Argentina es probablemente top 2 en número y calidad de emprendimientos. Entonces, yo creo que eso justifica la necesidad de hacer una revisión de lo que ya hay, hacerla, actualizarla, digamos, y poder ponerla a servicio de la gente, porque al final los que se van a beneficiar de que exista una regulación, por ejemplo, para crowdfunding, pero más en general y pensando hacia el futuro, ¿por qué no?, de Open Finance, pues son los consumidores financieros, las empresas, como ya lo mencioné repetidamente, y los consumidores, porque al final van a poder encontrar opciones accesibles y van a poder financiarse de forma inmediata con mejor servicio, que ese es otro de los resultados de la encuesta de Cambridge. Y sin duda alguna, pues ese objetivo de política pública se cumple si hay una regulación. Entonces creo que Argentina es uno de esos países. Bien, muchas gracias, Diego. Para finalizar, antes de pasar a las preguntas, Gerardo, ¿cuál ha sido tu experiencia en el proceso de solicitar una licencia? A diferencia de muchos otros países en donde ha habido circulares o autorizaciones, México ha decidido emitir una licencia. Una licencia es algo valioso. ¿Y cómo es trabajar con una licencia, digamos, ¿no? Cuéntanos un poco a nosotros que no estamos en ese mundo todavía, digamos, ¿no? Seguramente tienes pros y contras, luces y sombras, ¿no? Sí, bueno, en general creo que el balance ha sido positivo porque siempre buscamos como industria una regulación. Muchas veces el público, nuestros propios usuarios, creen que nos regularon así como ahí te va, ¿no? Y como que fuerzan una regulación ante la industria, pero en realidad fue la industria y de hecho por eso creamos una asociación en México, la FICO, para, digamos, como un ente autorregulador, digamos, pudiéramos tener orden ante el regulador y solicitarle dicha regulación. Ahora sí te voy a decir que creo que muchas de las plataformas, desde nuestras startups de garage, por decirlo así, subestimamos también el trabajo que requiere una regulación, no solo para obtener una autorización, sino para mantenerla y para, al menos como salió la regulación en México, y el esfuerzo que requiere operativo, porque te cambia completamente la manera de operar, la manera de pensar, inclusive la estructura organizacional. Entonces, esta licencia, como bien mencionas, que es en realidad la creación de una nueva figura, que es una institución de financiamiento colectivo, con sus palabras reservadas para que nadie, digamos, que no esté autorizado pueda tener esas palabras dentro de su razón social, pues requiere de nuevo de muchísimo esfuerzo.
Obviamente, además, se cruzó una pandemia que detuvo los plazos regulatorios y entonces ha sido para los emprendedores súper desgastante que hayamos tenido que continuar durante este proceso por años, desde que salió la regulación en México, salió en 2018, para obtener una autorización. Y lo que ahorita está sucediendo en México, inclusive, es que muchas de las plataformas que también subestimaron este esfuerzo, pues no les están autorizando la licencia. Digamos, en México la ley FinTech comprende sobre todo dos entidades reguladas. Una es crowdfunding o instituciones de financiamiento colectivo, y la otra es instituciones de fondos de pago electrónico o wallets, ¿no? Básicamente lo que buscó el regulador es cuando la startup tuviera dinero del público en general en su panza y que tuviera control de ese dinero, entonces hay que regularlo para que no hagan alguna jalada, ¿no? O sea, técnicamente pues podrías pensar, digo, estoy diciendo una barbaridad, pero el director pudiera agarrar el dinero del público en general e irse a Las Vegas, marcharlo todo, sí. ¿no? O sea, entonces entendemos que pues sí requerimos una regulación y requerimos de ciertos procesos y de ciertos controles, pero nuestra experiencia es que ha sido muy, muy duro. En mi experiencia particular, creo que la percepción del mercado, como hay, digamos, mucha minucia de lo que requiere o las diferentes entidades reguladas en México, el público en general no entiende tanto qué significa estar regulado o qué significa estar regulado bajo X figura, ¿no? Entonces, no ha sido para nosotros el boost que esperábamos oye, no estás regulado, entonces tu participación de mercado es muy baja, y ya estás regulado, entonces pues vas a explotar, ¿no? Creo que para nosotros más bien ha sido cierta seguridad, sobre todo ante, evidentemente, el público inversionista, sobre todo, aunque también para los solicitantes de crédito, pero el game changer creo que sigue siendo la diferenciación en términos del producto final, del user experience, de la plataforma en sí, más que una regulación. Entonces, la regulación para nosotros ha sido, pues, obviamente una necesidad, porque sin ella ya no tendríamos que cerrar las puertas y dejar de operar, ¿no? Pero no es tampoco, bueno, obviamente es muy importante cuando te dicen, oye, pues la necesitas o si no dejas de operar, pues obviamente la requieres, pero no es un game changer en términos de acceso al mercado o de crecimiento, porque el público en general, al menos en México, creo que no percibe tanto esas diferencias. Bien, muchas gracias. Ahora les voy a leer algunas preguntas, digamos, algunas muy interesantes, digamos, me permito contestar una para pasar a una siguiente que puede llegar a ser más interesante entre todos. Dice, ¿entienden que todo tipo de financiamiento colectivo necesitan el mismo marco regulatorio? Creo que de hecho eso en la práctica ya sucedió, que no es el mismo marco regulatorio para todas las plataformas de financiamiento colectivo, así lo demuestra Brasil. Bueno, inclusive Argentina tiene financiamiento para plataformas de equity crowdfunding, pero no para crowdlending. Y en México tienen distintas regulaciones con regulación secundaria. Pero miren qué pregunta interesante esta que nos hacen. ¿Alguno de ustedes está evaluando involucrarse con cripto? Muy interesante la pregunta. Se la suelto a ustedes a ver qué piensan. Bueno, si quieres yo contesto rápido. Yo no. Dale. Aunque inclusive la ley pone ahí algo o sea, menciona la ley en México sobre activos virtuales, así le llaman a cripto, ¿no? Pero mira, no. Además de que no haría sentido para mí desde un punto de vista de mercado, y aunque la ley medio lo menciona, te voy a ser honesto, o sea, seguramente el regulador, porque tienes que solicitar una autorización especial para eso. No hay manera ahorita, ¿no? Esa es mi percepción. No vuela. Ok. En el mundo, Gonzalo, en el mundo del real estate. Gran pregunta. En el mundo del real estate, o acá en Argentina, bueno, Alejandro, vos lo conocés muy bien cómo está el marco regulatorio. Entonces, la realidad es que nosotros acá, hoy en día, estamos lejos de estar pensando en cripto. Sí, la empresa tiene un roadmap de expansión regional, donde estamos viendo en España, por ejemplo, que ya están empezando a trabajar muy fuerte con lo que es tokenización, que es el camino hacia el real estate. Estamos empezando a entablar conversaciones, estamos empezando a rodearnos de empresas que ya hayan implementado esto y obviamente también entender de qué manera están reguladas. Acá en Argentina, la realidad es que todavía
estamos un paso atrás en el sentido de, yo creo que hoy un poco tiene que ver con lo que veníamos hablando de las preguntas anteriores, que es, bueno, de qué manera tenemos un marco regulatorio y en base a eso, obviamente, poder ir viendo los siguientes pasos. Pero bueno, obviamente nosotros no dejamos de ver la innovación en real estate, más allá de la democratización, más allá de que nosotros sentimos que estamos innovando, pudiéndole brindar un servicio de 10.000 pesos a una persona que quiere invertir en real estate, que antes era imposible. Me parece que la tokenización de activos empieza a darle una masividad al modelo que obviamente le haría muy bien, pero bueno, evidentemente vamos a tener que transitar un camino y bueno, estoy obviamente ansioso y espero que obviamente sea favorable y lo podamos obviamente transitar y como dijiste, como en su momento hablábamos, las regulaciones empiecen obviamente a darnos ese marco. Gracias, Gonzalo. Para Diego, una cosa que me preguntaba cuando mirando el mundo cripto y a partir de esta pregunta, ¿será que las regulaciones de financiamiento colectivo, habiendo tanto capital cripto afuera, digamos, se quedan viejas? Antes de que estén en todos los países ya quedan viejas. Sí, yo creo que ahí, esta es una gran pregunta y la respuesta es muy simple. Hay que hacer regulaciones basadas en principios, porque los reguladores tienen que entender que la tecnología va más rápido que la regulación y que si uno regula por principios puede adaptar la regulación secundaria a los cambios tecnológicos. Es decir, la regulación no debe ser dependiente de la tecnología, debe ser limpia del paradigma tecnológico que haya. Entonces, ese es un tema importante. Una opción, y les voy a poner un ejemplo, es la regulación por módulos. Es decir, usted tiene un capital base como plataforma de crowdfunding y, por ejemplo, usted levanta la mano, Alejandro, que es tan moderno, dice, yo a Fluenta le voy a meter cripto, pagos en cripto y voy a recibir cripto. Entonces, lo que haría en este caso el regulador es decirle, ok, perfecto, usted tiene un cargo por capital por ser plataforma de crowdfunding, si le quiere meter cripto, ese es otro módulo, eso significa una adición de capital marginal usualmente, más, digamos, no es una gran suma, es una pequeña suma que le permita tener a usted la seguridad de que puede operar cripto dentro de su plataforma. Entonces, esa regulación modular es una opción válida y, de nuevo, el ejemplo regional es Chile, que adoptó ese tipo de regulación. Perfecto. Finalmente hay una pregunta que creo que la contestó, digamos, Matías, digamos, que es escalable, creo que es para vos, Matías, ¿es que es escalable el financiamiento colectivo sin el involucramiento de instituciones que fondeen? Bueno, yo creo que sí, yo creo que es escalable, tenemos sobradas pruebas a nivel global de que sí, pero creo que es más un proceso que un suceso. Entonces, estamos transitando ese proceso y a mí personalmente me cuesta mucho los procesos, digamos, me gustan mucho más los sucesos, pero bueno, nada, digo, el proceso implica ir buscando alternativas intermedias, por ejemplo, identificando, no sé, modelos de blended, modelos de B2, como de grandes alianzas, modelos mixtos para poder llegar a esa hipótesis que es espectacular y es en la que creemos y que yo supongo que vos y que la mayoría cuando creamos una plataforma de crowdfunding o crowdlending es esto, es decir, con poco, muchos podemos hacer un verdadero cambio, digamos, ¿no? Pero es un proceso. Bueno, les agradezco muchísimo la participación de ustedes. Creo que salió un panel extraordinario. Digamos, yo de aquí, escuchando los comentarios, los aportes de ustedes, me siento súper orgulloso de esta industria que ha crecido muy fuerte, de los colegas que en México nos han también ayudado a ver que esto pueda regularse de una manera segura. De vos, Diego, también, que sos un batallador eterno para que nuestras industrias tengan la seguridad que nuestros inversores, nuestros clientes merecen para que tengamos más alternativas. Muchas veces cuando veo en México que hay tantas sociedades SOFIPO, digamos, plataformas de financiamiento colectivo, SOFOME y tantas estructuras, digo, bueno, el regulador va creando nuevas figuras para que el crédito llegue a la gente, ¿no? Con lo cual,
Le devuelvo la conducción de esto a Mariano, digamos, agradeciéndoles muchísimo, de verdad, digamos, este intercambio tan fructífero y productivo para que nosotros también, digamos, podamos hacer algún aporte a otros colegas que seguramente, como me dijo Mario, están mirando estos paneles desde toda la región. Ale, muchas gracias. Nada, yo estoy en el medio hace un tiempo y yo, por lo menos yo no había visto un panel que junte referentes de distintas aristas de financiamiento colectivo y distintos negocios. Sí había visto cosas más específicas de cosas inmobiliarias, de peer-to-peer lending o de equity o de distintos tipos. Pero me parece que está buenísimo sumar estas visiones. Bueno, y por supuesto, Diego, desde su visión regional, también está espectacular. Así que lo único que quiero comentar, nada más antes de cerrar, es que la charla que viene va a ser sobre un tema también interesante que está vinculado a algo que surgió mucho en esta charla, que fue temas regulatorios. La charla que viene, que es inmediatamente apenas terminó esto, es con uno de los principales impulsores del proyecto Ley FinTech de Chile. Es un mano a mano conmigo, donde básicamente vamos a conversar todo lo que hay que saber sobre este proceso regulatorio FinTech que está transitando Chile. Así que no quería dejar de comentarlo para quienes les interese la temática poder también escuchar. Así que, sin más, lo único que tengo es para decirles gracias, Diego, Gonzalo, Matías, Gerardo y, por supuesto, Ale. La verdad que fue una charla interesante, se pasó volando el tiempo, y eso que ya estoy hace varias horas aquí en la pantalla escuchando charlas y dándole seguimiento a este gran evento, así que nada, la verdad que espectacular. Simplemente gracias y les deseo que tengan una muy linda tarde y un placer escucharlos. Gracias. Gracias, nos vemos. Saludos a todos. Gracias a Diego, Gerardo, Gonza, Matías, adiós.